El mensaje llegó a las 22:30. Número desconocido. Tu esposa está en el Hotel Marriott Centro. Habitación 512. Ahora mismo. No corrí hacia allá. Envié ese mensaje a 37 personas y esperé. Entre esas 37 personas estaba la madre de Verónica, su hermana Isabel, mis 2 hermanos, nuestros amigos de 23 años, las profesoras del estudio de yoga donde ella supuestamente daba clases los sábados, los vecinos del edificio, mi socio comercial, los padres de los compañeros de universidad de nuestros hijos, el contador que compartíamos, la prima con la que Verónica hablaba cada domingo, y sobre todo, envié ese mensaje a Dulce, la esposa de Eduardo, porque yo ya sabía quién estaba con mi mujer en esa habitación. Presioné enviar a las 22:33. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro. Me serví 2 dedos de whisky, y me quedé sentado en mi sofá, en mi propia sala, viendo un partido de fútbol que ya no significaba nada. No iba a ir a ese hotel. No iba a romper ninguna puerta. No iba a hacer una escena de telenovela. Iba a quedarme exactamente donde estaba, y ver cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real. Las primeras respuestas empezaron a llegar 4 minutos después. Álvaro, ¿qué significa esto? Tiene que ser un error. Llámame ahora mismo. ¿Estás borracho? Álvaro, por favor, responde. Yo no respondí a ninguna. Subí el volumen del televisor, tomé otro trago, y seguí esperando. Porque lo que nadie entendía todavía era que yo no estaba actuando por impulso. No estaba siendo irracional. No me había vuelto loco de repente. Esto era exactamente lo contrario. Esto era el resultado de 3 semanas de planificación. 3 semanas observando, documentando, calculando cada movimiento, esperando el momento preciso. Y ahora ese momento había llegado. A las 22:38, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes, notificaciones de WhatsApp explotando una tras otra. Pude ver los nombres en la pantalla sin siquiera tocar el aparato. Rosa, mi hermana. Esteban, mi mejor amigo. La madre de Verónica. Isabel, su hermana. Dulce, Dulce otra vez. Dulce por tercera vez. Imaginé lo que estaba pasando en ese preciso momento. Dulce leyendo ese mensaje. Dulce levantando la vista hacia Eduardo. Eduardo intentando mantener la calma, inventando alguna excusa estúpida. Dulce tomando las llaves de su Mercedes, saliendo de su casa en los suburbios, manejando como loca hacia el centro de la ciudad. 23 minutos de autopista. Si conducía rápido, podía llegar en 18. Y en algún lugar de esa habitación 512, Verónica estaba viendo su teléfono explotar también. Su madre preguntando dónde estaba. Su hermana exigiendo explicaciones. Sus amigas confundidas. Todos esos mensajes llegando al mismo tiempo. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué está pasando? Por favor dime que esto no es verdad. Mamá está llorando. A las 22:42 recibí un mensaje de Rosa, mi hermana, la única persona en el mundo que sabía exactamente lo que yo estaba haciendo esta noche. Ya está hecho. Sí, respondí. Dios mío, Álvaro. Tenía que ser así. Lo sé, pero igual. Dios mío. Apagué la televisión. El silencio de mi casa se volvió denso, pesado. Durante 23 años, esa sala había sido el centro de nuestra vida familiar. Las mañanas tomando café antes del trabajo. Las noches de película los viernes. Las discusiones sobre qué universidad elegir para los chicos. Las cenas de Navidad con 30 personas apretadas entre el sofá y el comedor. Todo eso se había terminado hacía exactamente 19 minutos. Cuando presioné enviar. La gente probablemente va a pensar que soy un hombre impulsivo, que actué por rabia ciega, que perdí el control de mis emociones, que hice algo estúpido en un momento de locura. Pero están completamente equivocados. Yo soy ingeniero civil. Llevo 26 años construyendo puentes, calculando cargas, midiendo resistencias, planeando estructuras que tienen que aguantar 50 años de peso y clima. No hago nada sin pensar en las consecuencias. No firmo un plano sin revisar cada detalle 3 veces. Y esto no fue diferente.
Cada uno de esos 37 contactos fue elegido estratégicamente. Cada nombre en esa lista tenía un propósito específico en lo que estaba a punto de suceder. La madre de Verónica, para que sintiera la vergüenza familiar. Isabel, su hermana, para que perdiera a su confidente más cercana. Nuestros amigos, para que supieran la verdad antes de que ella pudiera inventar su versión. Las profesoras del yoga, para destruir su reputación en el lugar donde construyó su coartada. Los padres de los amigos de nuestros hijos, para que la noticia llegara también a ellos. Y Dulce, Dulce era diferente. Dulce no era parte del castigo social. Dulce era la dinamita, la mecha encendida, la reacción en cadena. Porque Dulce no iba a quedarse sentada enviando mensajes. Dulce no iba a llamar pidiendo explicaciones. Dulce iba a subirse a su coche e ir directamente a ese hotel. Y cuando Dulce llegara a la habitación 512, todo iba a explotar de una forma que yo no podría haber orquestado mejor aunque lo hubiera intentado. A las 22:48 mi teléfono vibró con una llamada. Verónica. Dejé que sonara. Una vez. 2 veces. 3 veces. 4. 5. Hasta que cortó y pasó al buzón de voz. Conté hasta 20 en mi cabeza. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Álvaro. Su voz sonaba rota. Desesperada. Aterrada. Álvaro, ¿qué hiciste? Buenas noches, Verónica, dije con la voz más calmada que pude encontrar. Nada grave. Solo compartí un mensaje que recibí hace un rato. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Enviaste eso a mi madre, a Isabel, a toda nuestra. A 37 personas, la interrumpí con precisión. Sí, conté bien antes de presionar enviar. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración entrecortada. El pánico en cada inhalación. Álvaro, por favor, esto es un malentendido terrible. Habitación 512, dije despacio. Hotel Marriott Centro. Ahora mismo. Esas fueron las palabras exactas del mensaje que recibí. No inventé nada. Solo lo reenvié. Yo puedo explicar todo esto. No necesitas explicarme nada a mí, Verónica. De verdad. Pero tal vez quieras empezar a pensar qué vas a decirle a tu madre cuando te llame. O qué historia vas a inventar para Isabel. O sobre todo, qué le vas a decir a Dulce cuando llegue. Dulce, su voz subió 3 octavas. ¿Enviaste esto a Dulce? Por supuesto. Dulce también estaba en mi lista. Escuché un sollozo ahogado. Luego voces de fondo. Una mujer gritando algo que no pude distinguir. Pasos corriendo por un pasillo. Una puerta golpeando. Tengo que colgar, dijo Verónica rápidamente. Tranquila, respondí. Tómate tu tiempo. Yo no voy a ir para allá. No te preocupes por mí. Colgué antes de que pudiera decir una palabra más. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me recosté en el sofá. Cerré los ojos por un momento. Y por primera vez en 3 semanas, sentí algo parecido a la paz. Me quedé mirando la pantalla oscura del televisor. Mi reflejo difuso en el vidrio. Un hombre de 48 años. Canas en las sienes que antes no estaban. Arrugas alrededor de los ojos que llegaron sin avisar. 20 kilos más que cuando nos casamos. Un hombre común. Un ingeniero que sale de su casa a las 7 de la mañana y regresa a las 6 de la tarde. Que paga sus impuestos a tiempo. Que nunca se saltó un semáforo en rojo. Que construyó puentes durante 26 años sin que ninguno se cayera. Ese era yo. Álvaro Mendoza. 48 años. Casado con Verónica desde que ambos teníamos 25. 2 hijos ya grandes. Martín estudiando medicina en otra ciudad. Carolina trabajando en una agencia de publicidad. Una casa pagada después de 18 años de hipoteca. Un Nissan del 2019. Una cuenta de ahorros con $43,000 para el retiro. Una vida absolutamente predecible. Y eso era exactamente lo que yo quería. Nunca fui el tipo de hombre que busca emociones. Nunca quise aventuras ni adrenalina ni nada que pusiera en riesgo lo que había construido. Mi padre fue alcohólico. Mi madre trabajó 3 empleos para mantenernos. Crecí viendo cuentas sin pagar y discusiones por dinero cada fin de semana. Cuando tuve mi propia familia, juré que eso no iba a pasar. Estabilidad. Esa fue siempre mi religión.
Verónica y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba educación física, yo ingeniería. Nos presentó un amigo común en una fiesta de fin de año. Recuerdo que llevaba un vestido blanco con flores rojas. Recuerdo que bailamos hasta las 4 de la mañana. Recuerdo que 3 meses después ya estábamos hablando de casarnos. Era bonita. Sigue siendo bonita. Pelo negro hasta los hombros. Ojos oscuros. Una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto. Todos mis amigos me decían que tuve suerte. Y yo les creía. Nos casamos en junio del 2001. Una boda sencilla en el jardín de la casa de sus padres. 120 invitados. Pastel de 3 pisos. Un vals que bailamos fatal porque ninguno de los dos sabía bailar vals. Luna de miel en Cancún con el dinero que nos regalaron nuestras familias. 23 años después, todavía teníamos las fotos de ese día en el pasillo de entrada. Durante 2 décadas, nuestra vida fue exactamente lo que yo planeé. Trabajo estable. Ingresos predecibles. Una rutina cómoda. Los lunes ella daba clases de yoga en un estudio del centro. Los martes yo llegaba tarde por reuniones con clientes. Los miércoles comíamos juntos en casa. Los jueves ella salía con sus amigas. Los viernes veíamos películas. Los sábados ella tenía clases particulares de yoga por la mañana y yo aprovechaba para arreglar cosas de la casa. Los domingos eran sagrados. Desayuno grande. Llamadas con los chicos. Supermercado juntos. 22 años haciendo exactamente eso. Y yo era feliz. O al menos pensaba que lo era. Verónica era buena esposa. Buena madre. Nunca tuvimos peleas graves. Nunca hubo gritos ni portazos ni amenazas de divorcio. Discutíamos por tonterías como todas las parejas. ¿Qué película ver? Si pintar la sala de beige o gris. Si Martín debía estudiar en la ciudad o irse a la capital. Cosas normales. Ella cocinaba bien. Mantenía la casa ordenada. Recordaba los cumpleaños de todos. Organizaba las cenas familiares. Se llevaba bien con mi hermana Rosa. Aguantaba las conversaciones eternas de mi madre sobre la iglesia. Desde afuera, éramos la familia perfecta. Y tal vez por eso nunca sospeché nada. Porque cuando tienes una vida estable durante 23 años, tu cerebro se acostumbra a que todo siga igual. Te vuelves ciego a los cambios pequeños. A las señales que deberían alertarte pero que ignoras porque simplemente no encajan con la historia que te cuentas sobre tu propia vida. La historia que yo me contaba era simple: tengo un buen matrimonio. Mi esposa me ama. Estamos juntos en esto hasta el final. Esa historia era tan sólida en mi cabeza que cuando empezaron a aparecer las grietas, yo simplemente las ignoré. Las primeras señales llegaron hace 6 meses. Pequeñas cosas. Insignificantes si las ves solas. Pero cuando empiezas a juntarlas, forman un patrón. Verónica comenzó a maquillarse más. No para salir conmigo, para ir a sus clases de yoga. Me dijo que era porque había empezado a grabar videos para redes sociales del estudio. Contenido para atraer nuevas alumnas. Tenía sentido. No cuestioné nada. Empezó a dejar su celular boca abajo. Siempre. Sobre la mesa. Sobre la cama. Sobre la encimera de la cocina. Antes lo dejaba de cualquier forma. Ahora siempre boca abajo. Cuando le pregunté, se rió y dijo que era para no distraerse con las notificaciones. Cambió la contraseña de su teléfono. Habíamos compartido contraseñas durante años. Yo sabía la suya. Ella sabía la mía. Nunca fue un problema. Pero un día intenté abrir su teléfono para buscar el número del plomero que teníamos guardado ahí y ya no funcionó. Ah, sí, la cambié, me dijo. El banco me obligó por seguridad. No me dio la nueva. Los sábados, sus clases particulares de yoga empezaron a durar más. Antes llegaba a casa a las 2 de la tarde, luego a las 3, luego a las 4. Tengo más clientas, explicaba. Está creciendo el negocio. Yo me alegraba por ella. Comenzó a usar perfume diferente, más caro, más sofisticado. Le pregunté si era nuevo. Me lo regaló Isabel por mi cumpleaños, dijo. Yo no recordaba haberlo visto en la fiesta, pero no dije nada. Empezó a rechazar planes conmigo los fines de semana. Estoy cansada. Tengo dolor de cabeza. Prefiero quedarme en casa. Pero después salía con sus amigas sin problema. O eso decía.
La frecuencia con la que hacíamos el amor bajó de 2 veces por semana a 1 vez cada 2 semanas. Luego a 1 vez al mes. Cuando lo hacíamos, ella parecía estar en otro lugar, mirando el techo, pensando en otra cosa. Y la forma en que me hablaba cambió. Antes me preguntaba por mi día. Me contaba del suyo. Compartíamos cosas. Ahora las conversaciones eran funcionales. Hay que pagar el gas. Tu madre llamó. Se descompuso la lavadora. Éramos compañeros de casa, no esposos. Pero yo seguía sin ver. Porque ver significaba aceptar que algo estaba mal. Y aceptar eso significaba que mi vida perfecta y estable y predecible no era real. Así que inventé excusas para cada señal. Está estresada por el trabajo. Está llegando a los 50 y tiene cambios hormonales. Todos los matrimonios pasan por etapas así. Es normal después de 23 años. Me mentí a mí mismo durante meses. Hasta que una tarde, la mentira se rompió. Fue un martes de septiembre. 17 de septiembre. Tengo la fecha grabada en la memoria. Salí temprano del trabajo porque cancelaron una reunión. Llegué a casa a las 4 de la tarde en lugar de las 6. El coche de Verónica estaba en la entrada. Eso era raro. Los martes ella tenía clases hasta las 7. Abrí la puerta. La casa estaba en silencio. Verónica, llamé. Nada. Subí las escaleras. La puerta de nuestra habitación estaba cerrada. Escuché voces adentro. Una conversación. Ella estaba hablando con alguien por teléfono. Iba a tocar la puerta cuando escuché lo que estaba diciendo. No, no puedes saberlo. Amor, tranquilo. El martes que viene si puedo. Reserva el mismo hotel. Habitación con vista esta vez. Me quedé paralizado, con la mano en el aire, a centímetros de la puerta. Te amo también, dijo ella. Nos vemos el sábado. Bajé las escaleras en silencio. Salí de la casa. Me subí al coche. Conduje hasta un estacionamiento vacío a 3 cuadras de distancia. Y ahí, sentado en mi Nissan del 2019, con las manos temblando sobre el volante, finalmente dejé de mentirme. Mi esposa me estaba engañando. Me quedé en ese estacionamiento durante 40 minutos, mirando la pared gris de un edificio de oficinas. Sin música, sin radio, solo el sonido de mi propia respiración. 40 minutos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Te amo también. Esas 3 palabras, dichas con una dulzura que ya no usaba conmigo, dichas a otro hombre, a alguien que no era yo. Pensé en entrar de nuevo, subir esas escaleras, abrir la puerta de golpe, exigir explicaciones, gritar, llorar, hacer una escena, pero no lo hice, porque algo en mi cerebro de ingeniero se activó, esa parte mía que calcula, que mide, que no actúa sin tener todos los datos. Si entraba ahora, ella iba a negar todo, iba a decir que escuché mal, que era una broma con una amiga, que estaba practicando diálogos para una obra de teatro que ni siquiera existía. Iba a inventar algo. Y yo no tenía pruebas de nada. Solo había escuchado una conversación a través de una puerta cerrada. Eso no era suficiente. Arranqué el coche. Conduje de regreso al trabajo. Me quedé en el estacionamiento de la oficina hasta las 6:15. Luego volví a casa como si nada hubiera pasado. Verónica estaba en la cocina preparando la cena. Pasta con pollo. Mi plato favorito. Hola, amor, me dijo sin levantar la vista de la sartén. ¿Cómo estuvo tu día? Normal, respondí. Muchas reuniones. Qué bueno. La cena está casi lista. Comimos juntos. Hablamos del clima. De una noticia que ella vio en televisión. De que había que llamar al jardinero porque el pasto estaba muy alto. Una conversación completamente normal. Como si yo no hubiera escuchado lo que escuché 3 horas antes. Y ahí fue cuando entendí algo importante. Verónica era buena actriz. Muy buena. Podía sentarse frente a mí, sonreírme, preguntarme por mi día, servirme pasta con pollo, y actuar como si todo estuviera perfecto, mientras planeaba verse con otro hombre el sábado. Si yo quería saber la verdad completa, tenía que ser mejor actor que ella. Esa noche, cuando se durmió, tomé su celular de la mesita de noche. Intenté desbloquearlo con su huella digital mientras dormía. No funcionó.
Había configurado que solo funcionara cuando la pantalla estaba activa. Intenté adivinar la contraseña. Su cumpleaños. El mío. Los de los chicos. Nuestra fecha de aniversario. Nada. Después de 5 intentos, el teléfono se bloqueó. Dejé todo como estaba. Volví a mi lado de la cama. Y pasé el resto de la noche mirando el techo. Pensando. Al día siguiente empecé a observar. De verdad observar. Como si estuviera estudiando a una extraña. Y fue ahí cuando me di cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Solo que yo había elegido no verlas. Los sábados. Sus supuestas clases particulares de yoga. Empecé a prestar atención a los detalles. Salía de casa a las 9 de la mañana. Regresaba a las 4 de la tarde. 7 horas. Para clases particulares. Un sábado le pregunté cuántas clientas había atendido. 4, dijo sin dudar. 7 horas para 4 personas. Sí, 1 hora y media cada una. Y tiempo de traslado entre una casa y otra. Tenía respuestas para todo. Rápidas. Preparadas. Como si hubiera ensayado. Empecé a revisar nuestro estado de cuenta bancario. Todas las noches. Después de que se dormía. Buscando cargos sospechosos. Y ahí estaban. Restaurantes que yo no conocía. Los martes. Siempre los martes. Montos para 2 personas. $60. $80. $95. Cuando le pregunté sobre uno de esos cargos, dijo que había salido a comer con Isabel después de sus clases. $95 de almuerzo. Isabel pidió vino, explicó. Ya sabes cómo es ella. Una semana después había otro cargo. Martes otra vez. Un restaurante diferente. $82. ¿Saliste con Isabel de nuevo? No, esta vez con Yolanda. De mi clase de yoga. Siempre tenía una explicación. Siempre había alguien más involucrado en su historia. Isabel. Yolanda. Sus alumnas. El estudio de yoga. Pero algo no cuadraba. Una noche llamé a Isabel. La hermana de Verónica. Hola, Álvaro. Qué raro que me llames. ¿Pasa algo? No, nada grave. Solo quería preguntarte algo. Verónica me dijo que almorzaron juntas el martes pasado. En ese restaurante italiano del centro. Silencio del otro lado. ¿El martes pasado? Preguntó Isabel lentamente. No. Yo estuve en Guadalajara toda esa semana. En una capacitación del trabajo. Ah, dije tratando de sonar casual. Entonces me confundí de fecha. Sí, debe ser eso. Colgué. Me senté en la sala oscura. Con el teléfono todavía en la mano. Verónica había mentido. Directamente. Sin dudar. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Algo que me hacía sentir como un espía barato de película mala. La seguí. Era sábado. Ella salió a las 9 de la mañana como siempre. Con su bolsa de yoga al hombro. Leggings negros. Blusa deportiva. Pelo recogido en una cola. Le di 5 minutos de ventaja. Luego subí a mi coche y la seguí manteniendo 3 autos de distancia. No fue al estudio de yoga. Condujo hacia el norte. Por la autopista. Durante 25 minutos. Hasta que llegó a un hotel. El Hampton Inn de la zona industrial. Estacionó su coche. Entró al lobby. Desapareció dentro. Me quedé en el estacionamiento. Con el motor apagado. Esperando. A las 9:40 llegó otro coche. Un BMW negro. Modelo reciente. Se estacionó cerca del de Verónica. Un hombre salió. 40 y tantos años. Traje gris. Bien peinado. Atractivo en esa forma genérica que tienen los hombres exitosos. Entró al hotel. Me quedé ahí 2 horas más. Mirando la entrada. Sintiendo como algo se rompía dentro de mi pecho. A las 12:30 salieron juntos. Él tenía su mano en la espalda baja de ella. Ella estaba riendo. Se veían cómodos. Naturales. Como si hubieran hecho esto muchas veces. Se besaron antes de separarse. No fue un beso rápido. Fue largo. Profundo. Del tipo de besos que das cuando realmente quieres a alguien. Ella subió a su coche. Él al suyo. Se fueron en direcciones diferentes. Y yo me quedé ahí. Sentado en mi Nissan del 2019.
viendo cómo mi matrimonio de 23 años se confirmaba como una mentira. Esa noche, cuando Verónica llegó a casa a las 4 de la tarde, yo estaba en la sala viendo televisión. Hola, amor, dijo dejando su bolsa en el piso. Tuve un día agotador. 4 clases seguidas. Qué bueno que fue productivo, respondí sin mirarla. Sí, me voy a bañar. La vi subir las escaleras. Escuché la regadera abrirse. Y tomé una decisión. No iba a confrontarla todavía. No iba a hacer una escena. No iba a gritarle ni pedirle explicaciones. Porque todavía no tenía suficiente información. No sabía quién era ese hombre. No sabía desde cuándo estaba pasando esto. No sabía si era solo atracción física o si realmente sentía algo por él. Y sobre todo, no sabía cómo protegerme de lo que venía. Necesitaba ayuda. Necesitaba consejo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera de estas cosas. Al día siguiente llamé a Esteban, mi mejor amigo desde la universidad. Abogado especializado en derecho familiar, divorcios, custodias, divisiones de bienes. Habíamos sido compañeros de cuarto durante 4 años. Él fue mi padrino de boda. Yo fui el padrino de su hija. Cenábamos juntos una vez al mes. Veíamos el fútbol cada domingo. Si había alguien en quien podía confiar, era él. Esteban, le dije por teléfono. Necesito verte. A solas. Es importante. Claro. ¿Cuándo? Hoy si puedes. No quiero hablar de esto en mi casa. Hubo una pausa. Álvaro, ¿estás bien? No, respondí. No estoy bien. Nos vimos esa misma tarde en su oficina. Un piso 12 con vista al centro de la ciudad. Paredes llenas de diplomas y certificados. Un escritorio de madera oscura. 2 sillas de cuero frente a él. Me senté. Respiré hondo. Y le conté todo. La conversación que escuché. Los cargos en el banco. La llamada a Isabel. El hotel. El hombre del BMW. El beso en el estacionamiento. Esteban me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta, con la expresión seria que usa cuando está trabajando. Cuando terminé, se recostó en su silla. Se quitó los lentes. Se frotó los ojos. ¿Cuánto tiempo lleva sospechando?, preguntó. 6 meses que noté cambios. Pero confirmado, 2 semanas. ¿Y ella no sabe que tú sabes? No. Actúo normal. Como siempre. Bien, dijo. Eso es muy bueno. Esteban se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la ciudad durante un largo minuto sin decir nada. Finalmente se volteó hacia mí. Álvaro, voy a decirte algo que no quieres escuchar. Pero necesito que me escuches como tu abogado, no como tu amigo. Está bien. No hagas nada todavía. Nada. No la confrontes. No le digas que sabes. No hagas ninguna escena dramática. Porque en el momento en que ella sepa que tú sabes, todo va a cambiar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora mismo tú tienes el control de la situación. Ella cree que estás siendo cuidadosa. Que tú no sospechas nada. Eso te da ventaja. En el momento en que la confrontes, vas a perder esa ventaja. Se sentó de nuevo frente a mí. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Necesitamos documentar todo. Fechas, lugares, horarios, gastos, mensajes si puedes conseguirlos, fotos si es posible, todo lo que puedas reunir durante las próximas semanas. ¿Para qué? Para protegerte. Ustedes llevan 23 años casados. Tienen propiedades juntos. Cuentas compartidas. Si esto termina en divorcio, y probablemente va a terminar ahí, necesitas estar preparado. Necesitas tener pruebas de infidelidad. Eso puede cambiar completamente cómo se divide todo. No me importa el dinero, Esteban. Debería importarte. Tienen una casa valuada en $250,000. Tienen ahorros. Tienen inversiones. Y si resulta que ella ha estado gastando dinero compartido en su aventura, eso es relevante legalmente. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos. Mira, este es un caso que manejé el año pasado. Matrimonio de 20 años. El esposo descubrió que su mujer lo engañaba. La confrontó inmediatamente. Hubo gritos, lágrimas, drama. Ella borró todos sus mensajes.
Él no tenía pruebas sólidas de nada. Al final, en el divorcio, ella se quedó con la mitad de todo e incluso pidió pensión alimenticia. ¿Y si él hubiera esperado? Si hubiera documentado todo antes de confrontarla, habría sido completamente diferente. La infidelidad comprobada cambia las cosas. No en todos los estados, pero sí en muchos casos. Me recosté en la silla, procesando todo lo que me estaba diciendo. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir fingiendo? El tiempo que necesites para sentirte seguro. 2 semanas. 3. Un mes. Lo que te lleve a reunir suficiente información. Y mientras tanto, necesitas hacer otras cosas. ¿Qué cosas? Esteban sacó una hoja en blanco y empezó a escribir una lista. Primero, necesitas saber quién es él. Nombre completo. Dónde trabaja. Si está casado. Si tiene familia. Toda su información. ¿Para qué? Porque si está casado, eso te da más herramientas. Y porque necesitas saber con quién está tu esposa. Podría ser un estafador. Podría ser alguien peligroso. Necesitas saber. Está bien. Segundo, necesitas revisar todas sus finanzas. ¿Cuánto está gastando? ¿En qué? Si ha abierto cuentas que tú no conozcas. Si ha sacado préstamos. Si ha escondido dinero. ¿Cómo hago eso? ¿Tienes acceso a su computadora? Sí, usamos la misma laptop a veces. Bien, revísala. Busca estados de cuenta, correos, cualquier cosa que te dé información. Y toma fotos de todo. No descargues nada a tu teléfono. Usa una memoria USB. Guárdala en un lugar donde ella no la encuentre. Asentí, tomando notas mentales de todo. Tercero, habla con tu hermana Rosa. Necesitas contarle a alguien más. Necesitas un sistema de apoyo. Esto va a ser difícil. Muy difícil. No puedes hacerlo solo. No quiero que nadie más sepa. Rosa no es nadie más. Es tu hermana. Y ha pasado por un divorcio. Ella entiende. Confía en mí. Vas a necesitarla. Suspiré. Sabía que tenía razón. Y cuarto, necesitas prepararte emocionalmente para lo que vas a descubrir. Porque probablemente va a ser peor de lo que imaginas. Siempre es peor. Me miró directamente a los ojos. Álvaro, en mi experiencia, cuando alguien encuentra una infidelidad, lo primero que descubre es solo la punta del iceberg. Debajo hay mucho más. Más tiempo. Más mentiras. Más traición de la que estás listo para procesar. ¿Crees que lleva mucho tiempo con él? No lo sé, pero necesitas estar preparado para esa posibilidad. Me quedé en silencio, sintiendo como el peso de todo esto se hacía real. Una última cosa, dijo Esteban. Y esto es importante. No puedes actuar diferente con ella. Nada de ser frío. Nada de distante. Nada de pasivo-agresivo. Tienes que seguir siendo el mismo Álvaro de siempre. Si empiezas a actuar raro, ella va a sospechar. Y si sospecha, va a ser más cuidadosa. O peor, va a confrontarte ella primero. Y entonces pierdes toda tu ventaja. ¿Cómo se supone que haga eso? ¿Cómo puedo actuar normal cuando sé lo que está haciendo? No dije que fuera fácil. Dije que era necesario. Salí de esa oficina con una lista de tareas y un peso en el estómago que no había sentido nunca. Esa noche llamé a Rosa, mi hermana menor, 43 años, divorciada desde hacía 5 años, sin hijos, maestra de primaria, la persona más directa y honesta que conozco. Necesito hablar contigo, le dije. ¿Cuándo? Ahora. ¿Puedo pasar por tu casa? Claro. ¿Qué pasa? Te cuento cuando llegue. 30 minutos después estaba sentado en su sala, con una taza de café que no iba a tomar, contándole todo. Rosa me escuchó con la misma expresión seria que pone cuando uno de sus alumnos le cuenta un problema grave. Cuando terminé, se levantó, caminó hacia su cocina, volvió con una botella de whisky y 2 vasos. Toma, dijo sirviéndome 3 dedos. Vas a necesitarlo. Son las 8 de la noche. Y tu esposa te está engañando. Creo que calificas para un trago. Tomé el vaso. Bebí. ¿Qué piensas? Le pregunté. Pienso que Esteban tiene razón en todo. Especialmente en lo de documentar.
Cuando yo me divorcié de Ricardo, no tenía pruebas de nada. Solo mi palabra contra la suya. Fue un desastre. Me costó 2 años y $30,000 en abogados. No sabía que había sido tan difícil. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque es vergonzoso. Porque es doloroso. Pero sí, fue terrible. Y si yo hubiera sabido lo que sé ahora, habría hecho todo diferente. Se sentó frente a mí, sosteniendo su propio vaso. Álvaro, te voy a decir algo más duro todavía. Algo que nadie te va a decir. Pero necesitas escucharlo. ¿Qué? Esto va a doler. Mucho. Va a doler más de lo que puedes imaginar ahora. Va a haber noches en las que no puedas dormir. Días en los que no puedas comer. Momentos en los que vas a querer perdonarla solo para que pare el dolor. Pero no puedes. ¿Por qué no? Porque si alguien te traiciona de esta forma, con esta naturalidad, con esta capacidad de mentir mirándote a los ojos, esa persona no cambia. Y si la perdonas, lo único que le enseñas es que puede hacerlo de nuevo y tú vas a seguir ahí. Tomó un trago largo de su whisky. Cuando Ricardo me engañó, yo lo perdoné. La primera vez. Él lloró. Me juró que nunca iba a pasar de nuevo. Me dijo que había sido un error. Que me amaba. Y yo le creí. Porque quería creerle. Porque 20 años de matrimonio pesan. Porque divorciarse da miedo. ¿Y qué pasó? Lo volvió a hacer. 8 meses después. Con otra mujer. Y esa vez fue peor. Porque ya no solo me había traicionado. Me había demostrado que yo no valía ni siquiera su promesa. Se limpió los ojos rápidamente. Como si no quisiera que la viera vulnerable. No cometas mi error, Álvaro. No te aferres a algo que ya se rompió solo porque te da miedo empezar de nuevo. Tengo 48 años, Rosa. No quiero empezar de nuevo. Nadie quiere, pero a veces es la única opción digna. Me quedé en su casa hasta casi medianoche, hablando, planeando. Ella me dio una memoria USB vacía. Me explicó cómo hacer capturas de pantalla sin que quedara rastro. Me dijo que revisara los movimientos bancarios de los últimos 6 meses completos. Y averigua quién es él, dijo antes de que me fuera. Eso es lo más importante, porque si está casado, su esposa merece saber también. Esa idea se quedó conmigo todo el camino a casa. Si él estaba casado, había otra persona en el mundo pasando por lo mismo que yo. Sin saberlo. Viviendo una mentira. Creyendo que su matrimonio estaba bien. Y tal vez esa persona merecía saber la verdad también. Durante las siguientes 3 semanas me convertí en alguien que no reconocía. Un espía en mi propia casa. Un actor en mi propio matrimonio. Cada mañana me despertaba al lado de Verónica. Le daba un beso en la frente como siempre. Le preguntaba qué planes tenía para el día. Desayunábamos juntos. Café con pan tostado. Las mismas conversaciones superficiales de siempre. Y todo el tiempo, por dentro, yo estaba documentando, observando, memorizando. Empecé con la laptop compartida. Una noche, cuando Verónica se durmió temprano, la abrí. Revisé el historial de navegación. Había sido borrado. Completamente. Ni una sola página guardada. Eso ya era sospechoso. Busqué en sus archivos descargados. Nada inusual. Facturas. Recibos. Fotos familiares. Entonces revisé su correo electrónico. Tenía 3 cuentas. Una personal que yo conocía. Una del estudio de yoga. Y una tercera que nunca había visto. Una cuenta de Gmail con un nombre que no reconocí. veronica.lizano@gmail.com. Lizano era su apellido de soltera. Intenté entrar. Pedía contraseña. Probé las mismas de siempre. Nada funcionó. Pero ahora sabía que existía una cuenta secreta. Eso era suficiente por el momento. Revisé los estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses. Rosa tenía razón. Había un patrón claro. Cada martes. Un cargo en restaurante. Entre $60 y $100. Cada 2 semanas. Un cargo en el Hampton Inn. $120. Siempre el mismo hotel. Y había más. Compras en tiendas de ropa que nunca le había visto usar. $300 en una boutique del centro. 200 en otra. 150 en lencería. Lencería que yo nunca había visto. Sumé todo. En 6 meses,
Había gastado aproximadamente $4,200 en cosas relacionadas con su aventura. Nuestro dinero. Dinero que yo ganaba trabajando 50 horas a la semana, siendo usado para hoteles con otro hombre. Tomé fotos de cada estado de cuenta con mi teléfono. Las transferí a la memoria USB que Rosa me había dado. Guardé la memoria en mi coche, en la guantera, donde Verónica nunca la encontraría. El siguiente paso era averiguar quién era él. Esperé al siguiente sábado. Verónica salió a las 9 de la mañana como siempre, con su bolsa de yoga, con su sonrisa casual, con su beso de despedida que ya no significaba nada. Nos vemos en la tarde, amor. Que tengas buen día. Le di 10 minutos de ventaja. Luego subí a mi coche y la seguí. Esta vez preparado, con una cámara que había comprado 2 días antes. Una cámara digital pequeña con buen zoom. $200 en efectivo para que no quedara registro en nuestro banco. Verónica condujo hacia el mismo hotel, el Hampton Inn de la zona industrial. Estacionó. Entró. A las 9:40 llegó el BMW negro, el mismo de la vez anterior. El hombre salió. Esta vez presté más atención. Traje azul marino, corbata, zapatos caros, camisa blanca perfectamente planchada, pelo con algunas canas, bronceado, porte de alguien importante. Tomé fotos. Zoom completo. Su cara, su coche, la placa del coche. Entró al hotel. Me quedé esperando en mi Nissan, con el corazón latiendo demasiado rápido, con las manos sudando. 2 horas después salieron juntos. Tomé más fotos. Ellos caminando hacia sus coches. Él con su brazo alrededor de ella. Ella riendo. El beso antes de separarse. Tenía las fotos. Ahora necesitaba el nombre. Cuando el BMW salió del estacionamiento, lo seguí. Mantuve distancia. 3 coches entre nosotros. Como en las películas. Condujo durante 20 minutos. Hasta una zona residencial. Casas grandes. Jardines cuidados. El tipo de vecindario donde vive gente con dinero. Se estacionó frente a una casa de 2 pisos. Color crema. Ventanas grandes. Un Mercedes plateado en la entrada. Salió del BMW. Caminó hacia la puerta principal. Sacó sus llaves. Entró. Estaba casado. Anoté la dirección. Calle Montes número 243. Colonia Los Pinos. Esa tarde, cuando llegué a casa antes que Verónica, busqué la dirección en internet, en registros públicos, en páginas de redes sociales. Y ahí estaba. Eduardo Ramírez Soto, 45 años. Dueño de una empresa de bienes raíces. Ramírez Properties. Con oficinas en 3 ciudades. Casado con Dulce Ramírez. 2 hijos. 12 y 9 años. Su foto estaba en el sitio web de su empresa. La misma cara. El mismo hombre que besaba a mi esposa en estacionamientos de hotel. Busqué más información. Su perfil de Facebook era privado. Pero encontré el de su esposa. Dulce Ramírez. 42 años. Diseñadora de interiores. Su perfil estaba lleno de fotos familiares. Eduardo con sus hijos en la playa. Eduardo y Dulce en una cena elegante. La familia completa en Disneyland. La última foto era de 3 semanas atrás. Eduardo y Dulce brindando con copas de vino. El pie de foto decía, 18 años juntos. Te amo, mi amor. 18 años de matrimonio. 2 hijos pequeños. Y Eduardo pasaba sus sábados en hoteles con mi esposa. Sentí algo extraño en ese momento. No solo rabia. También una especie de solidaridad triste con esa mujer que no conocía. Dulce, que sonreía en sus fotos, que publicaba cosas felices sobre su matrimonio, sin saber que su esposo le mentía cada semana. Ella merecía saber, pero todavía no era el momento. Guardé toda la información. Nombre completo, dirección, número de teléfono de su empresa, el perfil de Facebook de Dulce, todo en la memoria USB. Esa noche, cuando Verónica llegó a casa, actuó como siempre. «¡Qué día tan largo!», dijo dejándose caer en el sofá. 4 clases seguidas. «Estoy muerta». «Pobrecita», respondí. «¿Quieres que pida comida? No tienes que cocinar. Eres un amor». «Sí, por favor. Pizza está bien». Pedí pizza.
Comimos viendo una serie en Netflix. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Yo pasé mi brazo alrededor de ella, como una pareja normal, como si nada estuviera mal. Y todo el tiempo yo estaba pensando en Eduardo Ramírez, en su casa de la colonia Los Pinos, en Dulce diseñando interiores sin saber que su propia vida era una mentira. Al día siguiente fui de nuevo a la oficina de Esteban. Le mostré todo, las fotos, los estados de cuenta, la información de Eduardo, el perfil de Dulce. Esteban revisó cada documento con cuidado, tomando notas. Esto es sólido, dijo finalmente. Muy sólido. Tienes pruebas fotográficas. Tienes evidencia financiera. Tienes identificación completa del amante. Esto es exactamente lo que necesitabas. ¿Y ahora qué? Ahora tienes que decidir qué quieres hacer. ¿Cómo quieres que termine esto? Quiero el divorcio. ¿Estás seguro? Porque una vez que empieces este proceso, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. No puedo seguir viviendo esta mentira. No puedo seguir actuando como si todo estuviera bien cuando sé que ella está con otro hombre cada semana. Esteban asintió. Está bien. Entonces necesitamos preparar todo. Voy a redactar los documentos de divorcio. Voy a incluir todas las pruebas de infidelidad. Vamos a solicitar una división equitativa de bienes considerando su mal uso de fondos compartidos. Y vamos a hacer esto de la forma más limpia posible. ¿Cuánto tiempo toma? Depende. Si ella coopera, puede ser relativamente rápido. 6 meses. Si pelea, puede tardar más de 1 año. ¿Va a pelear? No lo sé. La gente reacciona de formas impredecibles cuando se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. Algunos aceptan su responsabilidad. Otros se vuelven combativos. Hay que estar preparado para ambos escenarios. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de todo esto. Esteban, hay algo más que quiero hacer. ¿Qué? Quiero que Dulce sepa, la esposa de Eduardo. Ella tiene derecho a saber que su marido la está engañando. Esteban frunció el ceño. Álvaro, entiendo el impulso. De verdad. Pero involucrar a terceros puede complicar las cosas. Legalmente, emocionalmente. No me importa. Esa mujer tiene 2 hijos pequeños. Tiene una vida construida sobre mentiras. Si fuera yo, querría que alguien me dijera. Alguien te dijo. Recibiste ese mensaje anónimo. Me quedé quieto, procesando esas palabras. Espera, ¿crees que fue Dulce quien me envió ese mensaje? No lo sé, pero piénsalo. ¿Quién más sabría exactamente en qué hotel estaban? ¿En qué habitación? ¿A qué hora? Tenía que ser alguien muy cercano a Eduardo. O a Verónica. O alguien del hotel. Posible, pero poco probable. Los hoteles no andan enviando mensajes anónimos sobre sus huéspedes. Pensé en eso durante un largo momento. Si fue Dulce quien me envió ese mensaje, significa que ella ya sabe. Significa que lleva tiempo sospechando. Significa que tal vez está esperando que yo haga algo. Exactamente. Entonces tengo que contactarla. No puedo dejar que siga en la oscuridad. Esteban suspiró. Si vas a hacer esto, hazlo con cuidado. No la contactes directamente todavía. Primero termina de preparar tu propio caso. Asegura tus finanzas. Consulta con tu contador. Habla con los chicos si es necesario. Y cuando todo esté listo, cuando tengas todos tus patos en fila, entonces puedes pensar en contactar a Dulce. ¿Cuánto tiempo necesito? 1 semana más. 2 máximo. Para estar completamente preparado. Está bien. 2 semanas. Salí de esa oficina sabiendo que el reloj ya estaba corriendo. 2 semanas más de actuación. 2 semanas más de fingir. 2 semanas más de besar a una mujer que ya no era mi esposa en ningún sentido real. Y después de esas 2 semanas, todo iba a explotar. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día se sentía como caminar sobre vidrio. Cada conversación con Verónica era una actuación perfectamente ejecutada. Cada noche al lado de ella en la cama era una tortura silenciosa. Pero seguí las instrucciones de Esteban al pie de la letra. Hablé con mi contador. Le expliqué la situación. Revisamos todas nuestras finanzas juntos. Cuentas de ahorro. Inversiones. El valor de la casa. Todo.
Me dio documentos detallados de nuestra situación económica. En papel. Firmados. Certificados. Separé mis cosas importantes. Documentos personales. Fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Regalos de mi padre antes de morir. Los guardé discretamente en casa de Rosa. Una caja cada vez. Para que Verónica no notara que faltaba nada. Hablé con Martín y Carolina. Mis hijos. Les dije que necesitaba verlos. Por separado. Para hablar de algo importante. Martín vino primero. Un sábado que Verónica estaba supuestamente en sus clases. Lo llevé a desayunar a un restaurante lejos de casa. Papá, ¿qué pasa?, preguntó antes de que llegara el café. Me estás asustando. Tu madre y yo vamos a divorciarnos, dije sin rodeos. Se quedó con el tenedor suspendido en el aire, mirándome como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tu madre me ha estado engañando. Durante meses. Con otro hombre. Vi cómo procesaba esas palabras. La confusión. Luego la negación. Luego algo parecido a la rabia. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Tengo pruebas. Fotos. Documentos. Todo. Mamá sabe que tú sabes. Todavía no. Pero lo va a saber pronto. Martín dejó el tenedor. Se frotó la cara con ambas manos. No puedo creerlo. Mamá siempre fue la que hablaba de familia. De valores. De que el matrimonio era sagrado. Lo sé. Y ahora resulta que ella. Dios, papá. Lo siento tanto. No tienes que disculparte por nada. Esto no es tu culpa. Ni de Carolina. Es entre tu madre y yo. Pero nos va a afectar a todos. Sí, va a afectar. Por eso te lo estoy diciendo ahora. Para que estés preparado. Porque cuando esto salga, va a ser feo. Va a haber drama. Va a haber gente tomando lados. Y necesito que sepas que ustedes no tienen que tomar ningún lado. Pueden amar a su madre y estar decepcionados de ella al mismo tiempo. Martina sintió lentamente. ¿Qué necesitas de mí? Nada. Solo que entiendas. Y que cuides a tu hermana cuando se entere. Esto va a ser más difícil para ella. ¿Cuándo se lo vas a decir a Carolina? Mañana. La conversación con Carolina fue peor. Mucho peor. Mi hija siempre fue más cercana a su madre. Más emocional. Más sensible. A los 23 años todavía llamaba a Verónica 3 veces por semana para contarle todo. La llevé a caminar por el parque. Le compré un café. Y le dije la verdad. Lloró. Mucho. Durante casi 20 minutos. Sentada en una banca del parque. Con la cabeza entre las manos. No puede ser verdad, decía entre sollozos. Mamá no haría eso. Mamá no es así. Lo siento, mi amor. Pero sí es verdad. ¿Estás completamente seguro? Tal vez hay una explicación. Carolina. La he seguido. Tengo fotos de ella con ese hombre. Saliendo de hoteles. Besándose. Tengo evidencia bancaria de meses. No hay otra explicación. Se limpió los ojos con la manga de su suéter. ¿Quién es él? Un empresario. Casado. Con hijos. Dios mío. Su voz se quebró de nuevo. Esto va a destruir todo. Nuestra familia. Todo lo que pensábamos que éramos. Lo sé. Y lo siento mucho. Ojalá pudiera protegerte de esto. Pero no puedo. ¿Cuándo le vas a decir a mamá? Pronto. Muy pronto. ¿Puedo hablar con ella antes? Tal vez si yo le digo que tú sabes, ella puede. No, la interrumpí firmemente. No puedes decirle nada. Esto tiene que suceder de cierta forma. Por razones legales. Por protección. Necesito que confíes en mí. Pero papá. Carolina. Prométeme que no vas a decirle nada. Me miró con esos ojos que conocía desde que era una niña pequeña. Asustada. Confundida. Queriendo arreglar algo que no tenía arreglo. Te lo prometo, susurró finalmente. Con mis hijos informados, con mis finanzas aseguradas, con todas las pruebas documentadas, solo quedaba una cosa más por hacer. Decidir exactamente cómo iba a confrontarla. Esteban me había dado 2 opciones. Opción 1, confrontación privada. Sentarme con ella.
mostrarle las pruebas, darle los papeles del divorcio, mantenerlo entre nosotros hasta que estuviera todo procesado legalmente. Opción 2. Exposición pública. Hacer que la verdad saliera de una forma que involucrara a más gente, especialmente a Dulce, la esposa de Eduardo. La opción 1 es más limpia, me había dicho Esteban. Menos drama, menos complicaciones, más rápida. ¿Y la opción 2? La opción 2 es más satisfactoria emocionalmente, pero también más riesgosa. Puede volverse un desastre, puede hacer que ella se ponga más combativa, puede extender el proceso. Durante días estuve pensando en eso, en qué quería realmente, en qué me haría sentir que había justicia en todo esto. Y entonces llegó ese mensaje, el mensaje anónimo. Tu esposa está en el Hotel Marriott Centro, habitación 512, ahora mismo. Eran las 22:30 de un martes. Verónica había salido 2 horas antes. Dijo que iba a cenar con Yolanda, una compañera del estudio de yoga, que regresaría antes de medianoche. Y ahí estaba ese mensaje, de un número que no reconocí, diciéndome exactamente dónde estaba, con quién, en qué habitación. Alguien más sabía, alguien más estaba involucrado en esto, y ese alguien quería que yo lo supiera ahora. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante varios minutos, sintiendo como todo lo que había planeado cambiaba en un instante. Podía ir al hotel, confrontarlos ahí, hacer una escena, pero eso era exactamente lo que no quería hacer. O podía hacer algo diferente, algo que nadie esperaría, algo que haría que la verdad saliera de una forma que yo no podría lograr solo. Abrí mi lista de contactos. Empecé a seleccionar nombres. La madre de Verónica, su hermana Isabel, mis hermanos, nuestros amigos cercanos, los padres de los compañeros de nuestros hijos, las profesoras del estudio de yoga, el contador, la prima de Verónica, y sobre todo, Dulce Ramírez. 37 personas en total. Copié el mensaje exactamente como lo había recibido. Tu esposa está en el Hotel Marriott Centro, habitación 512, ahora mismo. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar. Una vez que hiciera esto, no habría vuelta atrás. Todo explotaría, públicamente, socialmente, de una forma que no podría controlar. Pero tal vez esa era exactamente la forma en que necesitaba explotar. Porque Verónica había construido su aventura sobre secretos, sobre mentiras, sobre una imagen pública perfecta mientras hacía lo opuesto en privado. Y la única forma de destruir eso era con verdad. Verdad pública. Verdad llegando a todas las personas que ella había estado engañando también. No solo a mí, a todos. Presioné enviar. El mensaje salió a 37 personas al mismo tiempo. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me serví whisky. Y esperé. Las respuestas empezaron a llegar 4 minutos después. Confusión. Incredulidad. Preguntas. No respondí ninguna. A las 22:38 mi teléfono empezó a explotar con llamadas. Rosa, Esteban, la madre de Verónica, Isabel. No contesté. Y entonces, a las 22:42, recibí un mensaje de Rosa. Ya está hecho. Sí. Dios mío, Álvaro. Tenía que ser así. Imaginé lo que estaba pasando en ese momento. En la habitación 512 del Marriott Centro, Verónica viendo su teléfono explotar. Mensajes de su madre, de su hermana, de sus amigas, todos preguntando lo mismo. Eduardo viendo su propio teléfono. Mensajes, llamadas, especialmente de Dulce. Dulce subiendo a su Mercedes, conduciendo hacia el centro. 23 minutos si había tráfico, menos si manejaba rápido. La madre de Verónica llamando un taxi. Isabel cancelando sus planes. Nuestros amigos enviándose mensajes entre ellos tratando de entender qué estaba pasando. Todo el mundo social de Verónica colapsando en tiempo real. Y yo aquí, en mi sala, tomando whisky, viendo un partido de fútbol que no me importaba. Completamente calmado. Porque esto no era rabia. Esto no era venganza impulsiva. Esto era justicia. Calculada. Ejecutada perfectamente. A las 22:48 sonó mi teléfono.
Verónica. Contesté. Álvaro. Álvaro, ¿qué hiciste? Su voz estaba rota. Aterrada. Nada. Solo compartí un mensaje que recibí. ¿Estás loco? Enviaste eso a mi madre. A Isabel. A 37 personas. Sí. Lo sé. Yo lo envié. Silencio. Álvaro, por favor, esto es un malentendido terrible. Habitación 512. Hotel Marriott Centro. Ahora mismo. Esas fueron las palabras exactas. Yo puedo explicar. No necesitas explicarme nada a mí, Verónica. Pero tal vez quieras pensar que vas a decirle a tu madre. O a Dulce. ¿Dulce? ¿Enviaste esto a Dulce? Por supuesto. Escuché voces de fondo. Gritos. Pasos corriendo. Tengo que colgar. Tranquila. Yo no voy a ir. Colgué. Y me recosté en el sofá, sintiendo, por primera vez en meses, algo parecido a la paz. Los siguientes 30 minutos fueron los más extraños de mi vida. Sentado en mi propia sala. En silencio. Mientras mi teléfono vibraba sin parar sobre la mesa. Llamadas entrantes. Mensajes de texto. Notificaciones de WhatsApp explotando una tras otra. Podía ver los nombres iluminándose en la pantalla. Pero no tocaba el teléfono. Solo observaba. Rosa llamó 6 veces. Esteban 4. La madre de Verónica 3. Isabel 2. Números que no reconocí. Probablemente amigos tratando de entender qué estaba pasando. Y entonces, a las 23:05, recibí un mensaje de un número desconocido. Gracias. Una sola palabra. Nada más. Me quedé mirando esa palabra durante un largo momento, tratando de entender quién la había enviado. ¿Y por qué? ¿Dulce? ¿La esposa de Eduardo? ¿Agradeciéndome por exponerlo? ¿O alguien más? ¿Alguien que había estado esperando que esto explotara? No respondí. Solo guardé el mensaje. A las 23:12 sonó el timbre de mi casa. Me levanté del sofá. Caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. Rosa. Abrí. Mi hermana entró como un huracán. Con los ojos rojos. El pelo despeinado. Todavía en pijama y con una chamarra encima. ¿Estás loco? Fueron sus primeras palabras. Álvaro, ¿qué hiciste? Exactamente lo que tenía que hacer. Enviaste ese mensaje a 37 personas, incluida la madre de Verónica. Su familia entera ahora sabe. Bien, que sepan. Rosa se dejó caer en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. Esteban me llamó. Está furioso. Dice que esto complica todo legalmente. Dice que actuaste sin consultar. ¿Qué? No me importa. Ella levantó la vista. Me miró como si no me reconociera. Álvaro, esto no es propio de ti. Tú no haces estas cosas. Tú eres el calmado. El que piensa. El que calcula todo 3 veces antes de actuar. Calculé esto también. Durante 3 semanas. Y decidí que esta era la única forma correcta. La única forma correcta era hacer las cosas como te dijo Esteban. Confrontación privada. Papeles del divorcio. Todo limpio y ordenado. Eso no era justicia, Rosa. Eso era solo, conveniente, práctico, pero no era justo. Me senté frente a ella. Verónica me engañó durante meses. Tal vez años. No lo sé todavía. Pero lo que sí sé es que ella construyó toda una vida paralela. Con mentiras. Con secretos. Mientras yo trabajaba para pagar sus cenas románticas con otro hombre. Mientras yo dormía a su lado creyendo que éramos felices. Mi voz se quebró un poco. La controlé. Ella me hizo ver como un idiota frente a mí mismo. Y probablemente frente a otras personas que ya sabían. Porque siempre hay alguien que sabe. Siempre hay rumores. Miradas. Comentarios que uno no entiende hasta después. Entonces esto es venganza. No. Esto es consecuencias. Hay una diferencia. Rosa suspiró. Se recostó en el sofá. ¿Qué crees que está pasando ahora en ese hotel? Creo que Verónica está enfrentando la verdad por primera vez. Frente a gente que no puede mentirles tan fácilmente. Su madre. Su hermana. Tal vez Dulce. Dulce es la esposa de Eduardo. Sí. Dios.
Esa pobre mujer. Por eso le envié el mensaje también, porque ella merecía saber, antes de que pasara un día más viviendo una mentira. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez contesté. Era Esteban. Álvaro, ¿qué demonios hiciste? Lo que tenía que hacer. Teníamos un plan. Habíamos acordado hacer esto de forma ordenada. ¿Y ahora enviaste ese mensaje a medio mundo? Sí. ¿Sabes las complicaciones que esto puede causar? Verónica puede argumentar que la difamaste públicamente. Puede pedir más en el divorcio por daño emocional. Puede. Que lo intente. Tengo todas las pruebas. Fotos. Estados de cuenta. Todo documentado. Si ella quiere pelear, podemos pelear. Escuché a Esteban respirar profundo del otro lado. Álvaro, soy tu amigo. Y como tu amigo te digo, entiendo por qué lo hiciste. Entiendo la rabia. El dolor. Pero como tu abogado te digo, esto va a complicar todo. Lo sé. Y lo acepto. Está bien. Entonces ahora tenemos que adaptarnos. Mañana a primera hora vienes a mi oficina. Vamos a preparar una estrategia para lo que viene. Porque esto no se va a quedar así. Ahí estaré. Colgué. Rosa me miraba con una expresión extraña. Mezcla de preocupación y algo más. Tal vez admiración. No estaba seguro. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, dijo ella. ¿Qué? Que te ves tranquilo. Más tranquilo de lo que te he visto en meses. ¿Cómo es posible? Pensé en su pregunta durante un momento. Porque durante 3 semanas estuve cargando un secreto que me estaba matando. Sabía la verdad, pero tenía que fingir que no. Tenía que actuar. Sonreír. Besar a una mujer que me traicionaba. Dormir a su lado cada noche sabiendo lo que hacía cada sábado. Me serví otro whisky. Y ahora ya no tengo que cargar ese secreto solo. Ahora 37 personas saben. Ahora la verdad está afuera. Y eso me hace sentir libre. Rosa asintió lentamente. Entiendo. Se quedó conmigo hasta casi la medianoche. Hablando. A veces en silencio. Solo estando ahí. Cuando se fue, me quedé solo en la sala. Verónica no había regresado. No esperaba que lo hiciera esta noche. Subí a nuestra habitación. Nuestra cama donde habíamos dormido juntos durante 23 años. Me acosté del lado que siempre había sido mío. Miré el techo. Y esperé que llegara el sueño. No llegó. En algún momento de la madrugada, cerca de las 4 de la mañana, escuché la puerta principal abrirse. Pasos subiendo las escaleras. La puerta de la habitación se abrió. Verónica entró. Tenía los ojos hinchados de llorar. El maquillaje corrido. El pelo despeinado. Se veía destruida. Me incorporé en la cama. Encendí la lámpara de la mesita. Nos miramos en silencio durante varios segundos. Necesito que hablemos, dijo ella finalmente. Su voz ronca. Está bien. Hablemos. Se sentó en el borde de la cama, del lado que era suyo, mirando hacia la pared. ¿Cuánto tiempo lo sabes? 3 semanas. Se volteó a mirarme, sorprendida. ¿3 semanas? ¿Y nunca dijiste nada? No. ¿Por qué? Porque necesitaba estar seguro. Necesitaba tener pruebas. Necesitaba entender completamente lo que estaba pasando antes de actuar. Ella se cubrió la cara con las manos. Dios, Álvaro. 3 semanas actuando normal. 3 semanas fingiendo. ¿Cómo pudiste? La ironía de esa pregunta no se le escapó ni a ella misma. Porque si alguien había estado actuando durante meses, era ella. ¿Quién te envió ese mensaje?, pregunté. El de esta noche. ¿Quién sabía dónde estabas? Ella negó con la cabeza. No lo sé. De verdad. No tengo idea. Dulce. Tal vez. No lo sé. Eduardo dice que ella ha estado sospechando desde hace semanas. Tal vez ella nos siguió. O contrató a alguien. No lo sé. Ella fue al hotel. Verónica asintió, los ojos llenándose de lágrimas otra vez. Sí. Llegó 20 minutos después de que empezaran a llegar los mensajes. Subió directo a la habitación. Eduardo intentó detenerla, pero ella simplemente entró. Me vio ahí. Y supo. ¿Qué dijo? Nada. No dijo nada. Solo me miró.
durante lo que pareció una eternidad. Y luego se volteó hacia Eduardo y le dijo, tienes hasta mañana para salir de la casa. Y se fue. Verónica sollozó. Mi madre también fue. Isabel también. Todos fueron. Fue horrible, Álvaro. Fue la cosa más humillante que he vivido. Bien. Ella me miró, sorprendida por mi respuesta. ¿Bien? ¿Cómo puedes decir eso? Porque yo he estado viviendo con humillación durante meses. Cada vez que tú salías a verte con él. Cada vez que mentías sobre dónde estabas. Cada vez que gastabas nuestro dinero en hoteles con otro hombre. Yo era el humillado. Solo que no lo sabía. Verónica se quedó callada. Sin argumentos. Sin defensas. Solo lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Ella tardó en responder. Como si estuviera calculando si valía la pena seguir mintiendo. 8 meses, dijo finalmente. Empezó en febrero. 8 meses. Más de medio año. No los 6 que yo había documentado. 8 completos. ¿Cómo se conocieron? En el gimnasio. Él entrena ahí los martes por la mañana. Yo doy clases. Empezamos a hablar. Al principio solo conversaciones casuales. Después cafés. Y luego hoteles. Ella asintió. ¿Lo amas? La pregunta la tomó por sorpresa. Levantó la vista hacia mí. Yo, no lo sé. Creía que sí. Pero ahora no sé nada. ¿Y a mí? ¿Todavía me amas? Álvaro. Es una pregunta simple, Verónica. ¿Sí o no? Ella se limpió los ojos. Respiró profundo. No sé si te amo de la forma en que se supone que debería amar a un esposo. Creo que dejé de sentir eso hace años. Pero te respeto, te admiro. Eres un buen hombre, un buen padre. Yo quería sentir algo diferente, algo emocionante. Entonces, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me pediste el divorcio antes de hacer esto? Porque tenía miedo de destruir todo, nuestra familia, nuestra vida, lo que la gente pensaría. Y pensé que podía tener ambas cosas, la estabilidad contigo y la emoción con él. Pensé que podía manejarlo. Pero no pudiste. No pude. Me levanté de la cama, caminé hacia la ventana, miré la calle vacía afuera. Mañana voy a ir con Esteban a firmar los papeles del divorcio, dije sin voltearme. Puedes quedarte en esta casa hasta que encontremos una solución permanente, pero yo me voy a mudar con Rosa temporalmente. No puedo seguir viviendo aquí contigo. Álvaro, espera, podemos intentarlo, podemos ir a terapia, podemos. Me volteé a mirarla. Verónica, me mentiste durante 8 meses. Me viste a los ojos cada día y mentiste. Usaste nuestro dinero para pagar hoteles con otro hombre. Me hiciste creer que éramos felices mientras tú estabas construyendo una vida paralela. No hay terapia que arregle eso. La gente perdona infidelidades todo el tiempo. Tal vez. Pero yo no soy esa gente. Y honestamente, después de lo que dijiste hace un minuto, después de admitir que dejaste de amarme hace años, ¿por qué querrías quedarte? ¿Por la casa? ¿Por el dinero? ¿Por las apariencias? Ella no respondió, porque sabíamos que la respuesta era probablemente las 3 cosas. Quiero el divorcio, continué. Limpio. Rápido. Vamos a dividir todo de forma equitativa. La casa. Los ahorros. Todo. No voy a pelear por cosas materiales. Pero tampoco voy a quedarme en un matrimonio muerto. ¿Y los chicos? Los chicos ya saben. Les dije hace una semana. Están procesándolo. Carolina está muy dolida. Martín está enojado. Pero van a estar bien. Eventualmente. Verónica se puso pálida. Se lo dijiste antes de que yo supiera. Necesitaba prepararlos. Para lo que venía. Entonces todo esto, lo planeaste todo. Sí, lo planeé. Excepto el mensaje de esta noche. Ese no lo esperaba. Pero cuando llegó, supe exactamente qué hacer con él. Ella negó con la cabeza. Incrédula. No te reconozco. El Álvaro que conozco nunca haría algo así. Nunca sería tan cruel. El Álvaro que tú conocías confiaba en su esposa.
Creía que su matrimonio era real. Ese Álvaro murió hace 3 semanas cuando confirmé que me estabas engañando. Este soy yo ahora. Me dirigí hacia la puerta. Voy a dormir en el cuarto de huéspedes. Mañana empaco mis cosas. En 2 días ya no voy a estar aquí. Álvaro. ¿Qué? Lo siento. De verdad lo siento. Me detuve en el marco de la puerta. Sin voltearme. Yo también. Salí. Cerré la puerta. Bajé las escaleras. Me preparé un café aunque eran casi las 5 de la mañana. Me senté en la mesa de la cocina. Y esperé que amaneciera. A las 7:30 de la mañana sonó mi teléfono. Un mensaje de Esteban. Ven a mi oficina a las 10. Trae toda la documentación. Vamos a empezar el proceso oficial. Ahí estaré. A las 8 llegó otro mensaje. De un número que no reconocí. Soy Dulce, la esposa de Eduardo. Necesito hablar contigo. Es importante. Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos, decidiendo si responder o no. Finalmente escribí, está bien. ¿Cuándo y dónde? Hoy a las 2 de la tarde. Café Génova. Centro. Estaré en una mesa al fondo. Ahí estaré. A las 9 de la mañana, Verónica bajó. Ya vestida. Maquillaje puesto para cubrir los estragos de la noche anterior. Bolsa en mano. Me voy a quedar con Isabel unos días, dijo. Necesito espacio para pensar. Está bien. Álvaro, de verdad lo siento. Ya lo dijiste anoche. Ella asintió. Caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. Para que lo sepas. Eduardo terminó todo anoche. Después de que Dulce se fue, me dijo que no podía seguir. Que tenía que intentar salvar su matrimonio. Que esto había sido un error. ¿Y cómo te hace sentir eso? Como una idiota. Perdí mi matrimonio por alguien que al final me dejó tan bien. Entonces supongo que ambos pagamos consecuencias. Ella se fue sin decir nada más. Me quedé solo en la casa, en el silencio pesado de un hogar que ya no era hogar. A las 10 estuve en la oficina de Esteban. Firmé papeles. Revisé documentos. Autoricé el inicio oficial del proceso de divorcio. Va a tomar entre 6 y 8 meses si todo va bien, me explicó Esteban. Más si ella complica las cosas. No creo que las complique. Anoche hablamos. Creo que entiende que esto se acabó. Bien. Eso hace todo más fácil. A las 2:10 llegué al Café Génova. Un lugar pequeño en el centro. Mesas de madera. Música suave de fondo. Dulce estaba sentada al fondo como había dicho. La reconocí de inmediato de sus fotos de Facebook. Pero en persona se veía diferente. Más cansada. Más real. Más quebrada. Me acerqué a su mesa. Dulce. Ella levantó la vista. Asintió. Álvaro. Gracias por venir. Me senté frente a ella. Pedimos café. Esperamos en silencio incómodo hasta que llegaron las tazas. Supongo que debería empezar agradeciéndote, dijo ella finalmente, por enviarme ese mensaje. No tienes que agradecer. Sí tengo. Llevaba 3 meses sospechando. 3 meses viendo señales. Cambios en él. Pero no tenía pruebas. Y él lo negaba todo. Cuando recibí tu mensaje anoche, finalmente tuve la confirmación que necesitaba. ¿Fuiste tú quien me envió el mensaje original? El que yo recibí primero. Ella asintió. Contraté un investigador privado hace 6 semanas. Me costó $2,000. Pero valió la pena. Él lo siguió. Documentó todo. Y anoche me avisó que estaban en ese hotel. Me dio el número de habitación. Y pensé que tú merecías saber también. ¿Por qué no fuiste directamente? ¿Por qué involucrarme? Porque si iba sola, Eduardo iba a inventar alguna excusa. Iba a decir que era una reunión de trabajo, que yo estaba loca. Pero si tú también sabías, si más gente sabía, entonces no podía negar nada. Tomó un sorbo de su café. Yo no quería lastimarte. De verdad. Pero necesitaba que la verdad saliera de una forma que no pudiera ser escondida. Y tú lo hiciste perfectamente, enviando ese mensaje a 37 personas. Fue brillante. No sé si brillante es la palabra correcta. Para mí sí lo es.
porque ahora no puedo volver atrás. No puedo fingir que no pasó nada. No puedo quedarme callada por mis hijos. La verdad está afuera. Y eso me obliga a tomar decisiones que debí haber tomado hace años. ¿Vas a divorciarte? Sí. Esta mañana hablé con un abogado. Eduardo ya salió de la casa. Está viviendo en un hotel. Irónico, ¿verdad? Sonrió tristemente. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Lo mismo. Divorcio. Ya empecé el proceso esta mañana. Nos quedamos en silencio. Dos extraños unidos por la traición de nuestras parejas. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dijo Dulce. No es la traición. No es la mentira. Es darme cuenta de que desperdició años de mi vida creyendo en algo que no era real. Que mientras yo planeaba nuestro futuro, él estaba viviendo una doble vida. Lo sé. Exactamente cómo se siente. Ella extendió su mano sobre la mesa. La tomé. Vamos a estar bien, dijo. Los dos. Eventualmente. Sí, eventualmente. Pasaron 6 meses desde aquella noche. 6 meses que cambiaron absolutamente todo. El divorcio se finalizó en abril. Verónica no peleó. Firmó todo lo que Esteban preparó. La casa se vendió. Dividimos el dinero exactamente por la mitad. $125,000 para cada uno. Ella se mudó a un departamento pequeño cerca del estudio de yoga. Yo renté un lugar modesto en el centro. 2 habitaciones. Vista a un parque. Silencioso. Los primeros meses fueron difíciles. Muy difíciles. Hubo noches en las que no podía dormir. Días en los que apenas podía trabajar. Momentos en los que cuestionaba si había hecho lo correcto. Pero Rosa estuvo ahí. Martín y Carolina estuvieron ahí. Esteban estuvo ahí. Y lentamente, muy lentamente, empecé a reconstruirme. Dejé de pensar en Verónica cada hora. Luego cada día. Luego cada semana. El dolor se fue convirtiendo en algo más manejable. No desapareció, pero dejó de controlarme. Volví a hacer cosas que había dejado de hacer. Empecé a correr por las mañanas. Me inscribí en un club de lectura. Tomé clases de cocina italiana los jueves por la noche. Aprendí a estar solo sin sentirme solitario. Carolina y yo reconstruimos nuestra relación. Al principio estaba muy enojada. Sentía que yo había destruido la familia. Pero con el tiempo entendió que la familia ya estaba rota. Yo solo había dejado de fingir. Martín fue más directo. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había hecho lo correcto, que admiraba que no me hubiera quedado en una situación que me hacía infeliz. Verónica y yo nos vimos 3 veces después del divorcio, para firmar papeles, para dividir las últimas cosas. Conversaciones cortas, educadas, distantes. La última vez que la vi fue en mayo, en la boda de la hija de unos amigos comunes. Estábamos en mesas diferentes. Ella fue con Isabel. Yo fui solo. Nos saludamos de lejos. Un gesto de cabeza. Nada más. No sentí nada. Ni rabia. Ni dolor. Ni nostalgia. Solo, nada. Y eso fue cuando supe que realmente había sanado. Eduardo y Dulce también se divorciaron. Ella se quedó con la custodia de los niños. Él tiene visitas cada 2 fines de semana. La casa de la colonia Los Pinos se vendió también. Dulce y yo nos mantuvimos en contacto. No como pareja, como amigos. 2 personas que pasaron por lo mismo y se entienden. Tomamos café una vez al mes. Hablamos de cómo van nuestras vidas. De cómo están nuestros hijos. De los altibajos del proceso de sanar. En junio me dijo algo que me quedó grabado. ¿Sabes qué es lo irónico? Que tardé 18 años en darme cuenta de que Eduardo no era el hombre que yo creía. Y solo me tomó una noche destruir esa ilusión. Una noche. Un mensaje. Y todo cambió. ¿Fue la mejor noche de tu vida? No. Fue la peor. Pero también fue el inicio de la mejor decisión que he tomado. Entendí exactamente lo que quería decir. Un día de julio estaba caminando por el parque cerca de mi departamento. Era domingo por la tarde. El clima perfecto. Familias haciendo picnic. Niños jugando. Parejas tomadas de la mano. Me senté en una banca. Con un café. Viendo pasar la vida. Y por primera vez en meses, me sentí realmente en paz. No extrañaba mi antigua vida.
No extrañaba la rutina predecible. No extrañaba dormir al lado de alguien que me mentía. Extrañaba la idea de lo que creía que tenía, pero no la realidad de lo que realmente era. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Martín. Papá, Carolina y yo queremos invitarte a cenar la próxima semana. Los tres solos. Hace mucho que no hacemos eso. Sonreí. Me encantaría. Díganme cuándo. Guardé el teléfono. Terminé mi café. Y seguí caminando. La vida después de la traición no fue fácil. No fue rápida. No fue sin dolor. Pero fue honesta. Y eso valió más que 23 años de mentiras cómodas. La gente me pregunta a veces si me arrepiento de cómo manejé todo. Si hubiera hecho algo diferente. Y la respuesta es no. Porque enviar ese mensaje a 37 personas no fue crueldad. No fue venganza. No fue locura. Fue justicia. Fue poner la verdad donde todos pudieran verla. Fue quitarle a Verónica el poder que tenía sobre mí a través del secreto. Fue mostrarle que las acciones tienen consecuencias reales. Y fue liberarme a mí mismo de la carga de cargar esa verdad solo. ¿Fue dramático? Sí. ¿Fue público? Definitivamente. ¿Fue satisfactorio? Absolutamente. Porque por primera vez en meses, yo tenía el control. No ella. No su mentira. Yo. Y ese control me permitió cerrar un capítulo de mi vida de la forma en que necesitaba cerrarlo. Con dignidad. Con verdad. Con mis propios términos. Aprendí algo en estos 6 meses. Algo que nadie te dice cuando estás en medio del dolor. Aprendí que a veces la única forma de sanar es destruyendo completamente lo que estaba roto. No intentar repararlo. No fingir que puede arreglarse. Simplemente aceptar que se acabó y construir algo nuevo desde cero. Aprendí que el perdón no significa quedarte. Que puedes perdonar a alguien y aún así elegir nunca más estar cerca de esa persona. Aprendí que la estabilidad sin honestidad no es estabilidad. Es solo una prisión bonita. Y aprendí que merezco algo mejor que ser la segunda opción de alguien. Que merezco ser amado de verdad. O estar solo. Pero nunca más vivir una mentira. Hoy tengo 49 años. Vivo solo en un departamento del centro. Trabajo en los mismos puentes que construía antes. Veo a mis hijos cada 2 semanas. Tomo café con dulce una vez al mes. Ceno con Rosa los viernes. Mi vida es más simple ahora. Más pequeña. Menos predecible. Pero es mía. Completamente mía. Honesta. Real. Sin secretos. Y eso vale más que cualquier matrimonio construido sobre mentiras. A veces, cuando paso frente al Marriott del centro, pienso en aquella noche. En el mensaje que recibí. En los 37 contactos que seleccioné. En el botón de enviar. Y no siento arrepentimiento. Siento gratitud. Porque esa noche, con un solo mensaje, recuperé mi vida. La verdad no necesita gritar. Solo necesita aparecer en el momento correcto. Frente a las personas correctas. Y dejar que las consecuencias se desarrollen naturalmente. Yo no destruí mi matrimonio esa noche. Solo dejé de proteger la mentira que lo estaba destruyendo desde hacía meses. Y resulta que eso hizo toda la diferencia.